Bueno, vamos a iniciar la clase, hermano, el día de hoy. Y la clase del día de hoy es la lección número 14 y estamos hablando sobre el rey Salomón. Vamos a hablar sobre el reinado de Salomón. Ya la semana pasada vimos cómo el rey Salomón tuvo que llegar al reinado, cómo hubo por ahí oposición y cómo el rey David lo instituyó como rey, obedeciendo a lo que Dios ya había establecido. Nuestra clase del día de hoy vamos a leer un poquito o bastantito el día de hoy, hermano, para que podamos entender un poquito la clase. Y va a estar basado tanto en el libro de Reyes, de Primera de Reyes, como en el libro de Primera de Crónicas. Pero el texto del día de hoy va a ser Primero de Reyes, capítulo 3 y versículo 9, solamente la primer parte de este versículo. Es el texto de la clase. ¿Todos juntos? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar y a tu pueblo, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primero de Reyes 3:9. Vamos a ver, hermanos, sobre el reinado de Salomón y vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es los cambios drásticos que llegó haciendo Salomón. El segundo, la petición importante o la más importante que él pide. Y la tercer punto es cómo Dios contesta esa petición. Hermano, aquí Salomón está pidiendo a Dios sabiduría, pero esto lo vamos a tocar en el segundo punto. Ya vimos cómo el ascenso de Salomón estuvo por ahí, como le dije al principio de que empecé a hablar, cómo se tuvo que oponer su hermano a que Salomón llegara al reinado, pero Dios lo fortaleció y se levantó aún de su cama para ir y hacer la voluntad de Dios. Salomón empieza su reinado, hermano, en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 2, versículos 9 al 28, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 10, que es el primer versículo que vamos a leer, y luego vamos a estar leyendo varios versículos del primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 2 y versículo 10, nos dice: y durmió David con su padre y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y el versículo 12 dice: y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Hermanos, ya vimos la semana pasada que el reinado de Salomón fue un reinado glorioso, fue una época de un reinado glorioso, hermano, en la cual la nación se fue muy alto en cuestiones económicas, llegó a tener una popularidad muy grande, llegó a ser una nación fuerte en todos los aspectos, militares, comerciales, hermano, en tamaño, porque creció ¿cómo se dice, hermano Alejandro? Su territorio creció en gran manera. Todo eso lo vimos la semana pasada, hermano. Pero entonces Salomón llega al reinado y tuvo que hacer 3 cambios drásticos, tomar 5 decisiones drásticas, 5 cambios drásticos. La primera decisión se las explicamos la semana pasada, y la primera decisión fue contra Adonías. ¿Quién era Adonías? ¿Se acuerdan? Su hermano, el que se opuso. Su hermano, el que se opuso al reinado. Hermano, en el momento en que Adonías se opuso y que Salomón llegó al reinado, Salomón no lo mató. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada que no lo mató? Lo dejó vivo. Hermano, pero sin embargo se la tenía guardadita en el morral, ¿verdad? La tenía por ahí escondidita. Muchas veces nosotros guardamos cosas en el morral y decimos, pero en su momento, ¿verdad? Vamos a buscar la oportunidad de sacarlas, ¿sí? Fue el caso de Salomón. En su momento estuvo esperando, y llegó el momento en que él finalmente ejecutó o mandó matar a Adonías. ¿Cuándo fue ese momento? Ese momento nos lo explica, se lo voy a explicar a grandes rasgos, en el capítulo 2, los versículos 13 hasta el versículo, hermano, 25, donde él por final termina matando a Adonías. ¿Qué fue lo que pasó? Adonías, su hermano, bien listo, y a ver cuántos de ustedes son listos y se acuerdan de algo. Bien listo, va, hermano, con la reina, con la mamá de Salomón, hermano, va con Betsabé y le dice: mira, Betsabé, quiero hablar contigo.
Y Betsabé le dice, a ver, pues vamos, dime, ¿vienes en son de paz? Sí, sí vengo en son de paz. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Dice, vengo a hacerte una petición. Dice, pues dime cuál petición. Adonías empieza a platicarle y le dice, tú sabes que yo era el mayor y por consiguiente a mí me correspondía el reino. ¿Sí? Y luego le dice, pero pues el reino es de Salomón porque Dios se lo dio. Yo ya no tengo reinado, yo no tengo nada. Yo ahora lo que quiero es que tú hables con Salomón, porque Salomón a ti no te va a negar nada. Tú eres su mamá y no te va a negar nada. Quiero que le digas que me dé por esposa a Abisag, sunamita. Abisag fue la última mujer de David, ¿se acuerdan? Pero ella no tuvo nada que ver con David, fue la que le calentaba los pies, la que lo calentaba porque ya estaba viejito, ¿sí? Entonces, hermano, a ella fue a la que pidió como esposa. Betsabé le parece bien y va con Salomón y le habla y le dice, ¿verdad?, que quiere una petición. Llegó Betsabé en el versículo 19, hermano. El versículo 18 le dice, bien, yo hablaré por ti al rey. El versículo 19 del capítulo 2 dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. ¿Por qué quise leer este versículo, hermano? Podría seguirle explicando la lección, pero quise detenerme nada más tantito en este versículo, hermano, porque aquí yo encuentro una enseñanza, ¿sí? Salomón ya era rey, ¿sí? Y esta enseñanza es un poquito fuera de la clase, pero sin embargo yo creo que es importante que lo digamos. Salomón ya era rey, hermano, y sin embargo, ¿cuál fue la actitud ante su madre cuando su madre entró? ¿Cuál fue? La recibió y se inclinó ante ella. Hermano, esto es algo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Es algo que nosotros también tenemos que hacer. No importa el rango de estudio, lo grande, la preparación, lo importante, lo rico que seamos, nuestros padres tenemos que honrarlos en todo momento. Amén. Y yo creo que esto es algo que tenemos que enseñarles. Hay muchos hijos que se avergüenzan de sus padres. Cuando los hijos llegan a ser licenciados, llegan a ser ingenieros, llegan a ser médicos, etcétera, se avergüenzan de las raíces de donde vienen. Amén. Pero sin embargo, Salomón, cuando llegó su madre, la recibió, se inclinó a ella, se levantó de su asiento, fue y la recibió. Amén. No se esperó hasta que ella llegara, no. Ni siquiera su madre se inclinó a él se inclinó a su madre, nos está diciendo aquí. No dudo que su madre no se haya inclinado, pues era el rey, ¿verdad? Pero sin embargo, él lo hizo y fue y se inclinó a su madre y la recibió y la sentó a un lado. Amén. Y luego después ella le habla y le pide una petición, hermano, y dice, y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Hermano, aquí hay otra cosa, hermano, los hijos tenemos la obligación de obedecer a nuestros padres, siempre y cuando sea conveniente, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que no la obedeció. Pero sin embargo, él con respeto le dice, pídeme, mamá, pídeme. Algunas veces nuestros padres o madres ya ancianas, ya grandes, van a venir a nosotros, nos van a pedir cosas. Hermano, que nuestras respuestas sean agradables para ellas, que nosotros le digamos, sí mamá, sí papá, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Pero bueno, vamos a seguir explicando, hermano. Entonces, esta Betsabé llega y le explica lo que pretendía y le dice, es que yo quiero que tú des a tu hermano Adonías a esta mujer, ¿sí? A esta mujer, que tú se la des a Abisag la sunamita. Y aquí es donde les dije, a ver cuántos son de los que se acuerdan. Si Salomón le hubiera dado a Abisag la sunamita a Absalón, ¿qué pudiera haber pasado? Le estaba dando poder. ¿Se acuerdan por qué?
¿No se acuerdan por qué? Lo vimos desde el principio de los reinados. Claudio. Así es, ¿sí? Si él hubiera tomado a aquella mujer, era como si hubiera tomado a la reina y por consiguiente podría tener derecho al trono del rey, ¿sí? Eso lo vimos desde las clases anteriores, desde Saúl, ¿sí? Lo empezamos a ver eso. Entonces, hermano, por esa razón, ahí fue donde la tenía guardadita, ¿sí? Salomón tenía bien guardadito ahí en su morralito contra Abisac, su hermano. Por esa razón, hermano, es que él manda matar a Abisac, porque lo toma como una afrenta, lo toma como que si él quisiera tomar el poder. Y le dice a su mamá, hermano, en los versículos que siguen, le dice, ¿por qué me estás pidiendo eso? Nada más falta que me pidas que también le dé el reino. ¿También quieres que le dé el trono o qué? ¿Sí? Entonces manda llamar, hermano, a uno de sus fieles, a Benanías, hermano, y le dice, quiero que vayas y mates a Adonías. Hermano, ¿por qué? Porque lo tomó como una afrenta. En realidad era eso. Adonías todavía seguía por ahí esperando ocupar el reinado. Amén. En realidad sí estaba bien. Entonces fue la primer cosa o el primer cambio drástico que hace Salomón. Y la primera cosa fue ir y matar a Adonías, su hermano, matarlo para que ya no estorbara en su reinado. La segunda cosa que él hizo, hermano, por ahí con Adonías se unieron algunos sacerdotes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entre esos se unió Abiatar, el sacerdote. Hermano, y Abiatar todavía estaba vivo. Entonces, él toma también contra Abiatar cartas, y esto lo encontramos en el versículo 26 y 27. A Abiatar no lo mata. ¿Por qué? Porque lo respeta, porque todavía sigue siendo sacerdote, y no lo mata. Pero lo que sí hace es que lo destituye del cargo de sacerdote. Hermano, a Abiatar le dice, porque tú te uniste al sacerdote Abiatar, le dice, porque tú te uniste a Adonías, te voy a quitar del cargo, porque prácticamente te estabas poniendo aún en contra del rey David, porque el rey David ya tenía orden de Dios, quién era el que iba a seguirle. Entonces lo quita del cargo, hermano, y así se cumple una profecía que fue desde el libro de 1 de Samuel, y esta profecía Dios se la había dado en contra de los hijos de Elí, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Elí habían practicado el pecado, y Dios le dijo a Elí que ninguno de sus hijos iba a continuar en el sacerdocio, y este era el último descendiente de Elí. Entonces a Abiatar lo destituyen del cargo del sacerdocio, cumpliéndose así aquella profecía. Después de Abiatar, hermano, toma otra decisión. Esta es la segunda decisión importante, destituir a Abiatar de su cargo como sacerdote. Porque en aquel entonces, ¿se acuerda usted que los sacerdotes tenían voz y voto? Los sacerdotes podían hacer muchas cosas también. Entonces, al destituirlo ya no podía hacer nada. La siguiente cosa que él toma, hermano, la encontramos en el versículo 28. Dice que vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová. Joab, hermano, era el mero bueno del ejército de David, ¿sí? Usted lo ha de recordar en las clases, si es que estuvo en las clases, ¿verdad? Que Joab era el mero bueno del ejército, ¿verdad? Entonces Joab también se había unido a ellos. Entonces se toma, hermano, contra Joab cartas en el asunto, hermano, pero antes de Joab, hermano, si usted sigue leyendo, va a encontrar que también se tomó contra Simeí. Hermano, Simeí era otro personaje del ejército que también se había unido a ellos. Entonces Simeí, hermano, pide que primero se le mate a Joab y después, hermano, no que después lo maten a él, sino después saldría del templo. Y así fue.
se mató a Joab y después Simeí, que se había refugiado en el lugar santísimo, en el altar, hermanos, Simeí sale a hablar con el rey. El rey habla con él, hermano, en los versículos 36 en adelante, hermano. Dice, después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo, edificaré una casa en Jerusalén y morarás ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí, dice, en Jerusalén muchos días. Habitó más o menos alrededor de 3 años Simeí. Simeí, ahorita le voy a dar chance al hermano Alejandro. Simeí, hermano, cuando estaba tomado de los cuernos, hizo jurar al rey que no lo mataría. Por eso el rey, hermano, le manda a decir, bueno, ven, ¿sí? Ven, porque vamos a platicar, hermano Alejandro. La primer cárcel domiciliaria que se usó, porque sí fue así. Y sí, se le respetó. Mientras él estuvo ahí en esa casa, nada le pasó. ¿Sí? Pero a los 3 años, hermano, pues se le ocurrió, por ahí hubo un problema, se le ocurrió a Simeí salir, y dice que se fue hasta, hermano, hasta Gad a solucionar aquel problema en el versículo 39, y cuando regresa, ya lo estaba esperando Salomón. ¿Sí? Seguía guardando por ahí, todavía me queda uno, ¿verdad? Todavía me queda este pendiente. Y sí, regresó y le dijo, te lo dije, te lo advertí, ¿verdad? Y a ti te pareció bien, usted lo puede leer, yo se lo estoy parafraseando. Y le dice, y a ti te pareció bien lo que yo te había dicho, pero desobedeciste. Ahora la sangre de aquellos que tú mataste, porque él había matado a Absalón, ¿sí? Entonces, hermano, le dice, ahora la sangre de los que tú mataste, de aquellos 2 inocentes que eran más buenos que tú, va a caer sobre tu cabeza. Amén. Y manda que también se le mate, hermano. Y aquí encontramos ya cuántos hechos que hizo. ¿Cuántos llevamos? Adonías, Abiatar, Joab y Simeí. Llevamos 4 cosas que hizo. Sí, 4 cambios drásticos que él hizo. La siguiente cosa que Salomón hizo, hermano, lo encontramos en el capítulo 3. Los primeros versículos. Dice el versículo 1 que Salomón, ¿qué hizo? ¿A qué se refiere esto? Se casó con la hija de Faraón. ¿Estaba en lo correcto ante Dios? No. Sin embargo, hermano, Salomón, aunque hasta aquí todavía no había pedido sabiduría, Salomón sí era muy astuto. Si usted se fija, hasta este momento Salomón era bien astuto. Salomón fue haciendo cosas de manera, hermano, que su reinado fuera firme, ¿sí? Fue quitando lo que le estaba estorbando y después tomó a la hija de Faraón, hermano, ¿por qué? Porque era de los reinos más importantes, ¿sí? Entonces, tanto el reinado de Faraón como el reinado de Salomón eran los 2 reinados más importantes. De manera que si Salomón hacía alianza de esta manera, entonces Faraón ya no iba a ser su enemigo, sino iba a ser su aliado. Amén. Entonces, Salomón hizo esto. No era lo que Dios quería. No era lo que Dios tenía para él, pero sin embargo Dios le permitió que hiciera estas cosas, hermano. Dios le permitió hasta este momento y hace boda con él, hermano, y lo encontramos también este mismo hecho de la boda de Salomón, hermano, lo encontramos que en el capítulo 9 y el versículo 16 a la hija de Salomón, a la hija de Faraón le da un gran dote. Faraón tiene una guerra y todo lo que sacó de esa guerra se lo regala como obsequio ¿de qué? De bodas. Es en el versículo 16 del capítulo 9 de Primero de Reyes. Dice, Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Geser y lo quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad.
y la dio en dote a su hija, ¿qué? La mujer de Salomón. ¿Era listo o no era listo Salomón? Si era listo, ¿verdad? Él sabía que haciendo alianza iba a obtener más ganancias, podía obtener más territorio, podía obtener muchas más cosas. Hermano, Salomón estableció parentesco con Faraón y la trajo a la ciudad de David. Hasta aquí todavía Salomón no tenía una casa para ella, pero sí se la trajo a la ciudad de David, hermano, y se la trajo para acá para que habitara ahí junto con él. Mientras él edificaba la casa del Señor y su propia casa. Hermano, y esta fue una de las primeras cosas que Salomón hizo, estas 5 cosas importantes que hizo en su vida cuando él empezó su reinado, diciéndonos así que era una persona, hermano, muy lista. No era una persona tonta, era una persona muy astuta, sabía lo que quería, hermano, y sabía tomar venganza en su momento, sabía esperar el momento en que tenía que actuar, porque si él actuaba de inmediato el pueblo se le podía echar encima, pero sin embargo se fue paso por paso, hasta lograr, hermano, establecer su reinado, hasta lograr que su reinado fuera fuerte. Una vez, hermano, estableciendo estas 5 cosas, entonces sí, Salomón, hermano, hace lo que debió haber hecho al principio. ¿Sí? Entonces sí, Salomón hace lo que debió haber hecho al principio y lo encontramos en el versículo 2, el versículo 3 en adelante. Dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. Hermano, hasta este momento no había ningún lugar para la casa de Jehová. ¿Se acuerda que David quería construir casa a Jehová? Mas no pudo hacerlo. David de sus dineros dio y todo esto, hermano, hizo planos, hizo tantas cosas como lo vimos la semana pasada. Pero sin embargo no pudo concretar la obra. Hermano, algunas veces Dios da la visión y no se puede concretar la obra. Y la obra tiene que continuar porque la obra es de Dios. Amén. Y cuando Dios establece eso, Dios lo va a premiar. Pero hasta este momento no había lugar para ofrecer sacrificio. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Subía a los lugares altos a ofrecer sacrificio. ¿Qué eran los lugares altos? ¿Alguien lo sabe? ¿Eran montes? Pues sí, sí eran montes. Altares. Eran altares que habían sido usados por los cananeos para sacrificar a los ídolos, hermano. Pero el pueblo de Dios lo había tomado, hermano, para hacer sacrificios para Dios. Algunos sí los seguían dejando como idolatría, pero había, hermano, lugares que eran exclusivos para sacrificar a Dios. Este era uno de los lugares donde Salomón había ido a sacrificar, hermano, y dice que Salomón ofreció un sacrificio en el versículo 4 de 1000 holocaustos sobre aquel altar. Salomón fue y ofreció a Dios, hermano, 1000 holocaustos. Una vez que limpió su reino, una vez que lo estableció, ahora sí ofreció sacrificio a Dios. Hermano, debió haber sido antes, pero sin embargo él se esperó hasta limpiar el reino, hermano, de lo que él consideraba que podía perjudicarle para ofrecer el sacrificio a Dios, hermano. Y entonces Salomón ofrece aquel sacrificio en el verso 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí hay algunas palabritas. Dice que amó, hermano, dice amó a Jehová andando en los estatutos de Dios. Pero luego dice, solamente sacrificó en los lugares altos. ¿Alguna vez usted, de toda la clase de David, escuchó que David hubiera ocupado los lugares altos para ofrecer sacrificio a Dios? Nunca, ¿sí? Nunca. David edificaba sus propios altares y ofrecía sacrificio a Dios. Mandaba decirle al sacerdote
que se trajera todo y se ofreciera sacrificio a Dios, pero nunca ocupó los lugares altos. Amén. Nunca los ocupó. Aun cuando se habían ocupado para sacrificios para Dios, los habían tomado como que los habían santificado, jamás los ocupó David. Esto era algo que David no hubiera hecho. Pero sin embargo Salomón, de buen corazón, vamos a tomarlo, que de buen corazón lo hizo. Amén. Porque no había templos, porque no había lugares. Esto, hermano, quedó prohibido más adelante. Completamente prohibido quedó una vez establecido el templo. Una vez hecho el edificio que era exclusivo para Dios, quedó prohibido que se sacrificara en los lugares altos o en cualquier otro lugar. El lugar para el sacrificio para Dios era el templo.